En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra sin el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Bienvenidos a este estudio bíblico correspondiente al domingo número 12 del tiempo ordinario. El evangelio que tenemos en este domingo está tomado del discurso misionero de Jesús, capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. El discurso va desde el 10 hasta el 13. La semana pasada escuchábamos cómo los discípulos se volvieron apóstoles y los envió porque la mies es abundante. En el de hoy da ciertas advertencias y las advertencias tienen que ver con el impacto que el discípulo tiene en una sociedad que no está preparada para la bondad, el perdón, la mansedumbre, la conversión. Y puede ser duro, pero el discípulo conoce cuál es el objetivo del maestro. Jesús va a prevenirlos. Es que muchos aún los van a matar. Ya Jesús lo había prevenido a los discípulos también cuando les habló en los versículos seguidos después del envío misionero que los hizo apóstoles. Les dijo en el versículo 16 de ese capítulo 10, no lo tuvimos en los domingos de la liturgia. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Una dicotomía de comportamiento, prudentes como serpientes, pero sencillos como las palomas. Es decir, que no se quite de ustedes la bondad, que no se quite de ustedes el perdón, la gracia de Dios que está trabajando. Continúa en el versículo 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. No está hablando aquí de personas extranjeras, está hablando de personas judías. En las sinagogas los van a azotar. Comenzará a revelarse entonces que estos entre mejores, más, entre mejores son, entre más amorosos son, entre más comparten el mensaje del Evangelio, van a ser distintos, van a ser diferentes. Y de hecho, cuando Mateo escribe su evangelio, cuando ya lo compone de todas las tradiciones que recibe, lo va poniendo junto, ya para el año 80, un poquito más, ya la comunidad lo ve, la comunidad es capaz de compartir este evangelio en las reuniones comunitarias. Pues para ese momento comienzan ciertas persecuciones por parte de los judíos que sabían, estos son cristianos, ya no se consideran judíos, pero vienen a la sinagoga, escuchan la palabra, pero luego se van solos a celebrar Eucaristía. Entonces ya para ellos es, no, esto no puede pasar y comienzan a rechazarlos. Los van a azotar y de hecho lo harán. Por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar.
lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. Hay una tranquilidad entonces en el evangelista Mateo en lo que se está compartiendo, porque a final de cuentas quien está a cargo es Dios. Pues eso fue el, el texto entre lo que tuvimos el domingo pasado, el envío, y el de hoy, que viene con ciertas advertencias. Pero esas advertencias que leí en este momento no las tuvimos en ninguno de los dos domingos. Las digo por ese detalle de las sinagogas. Allí les van a dar latigazos. Entonces, lo que antes era pacífico comienza a ser violento contra los hermanos cristianos. El texto nos dice, ya pensando en él, que aunque encontremos ciertos de esos contratiempos, no tengan miedo, no teman a los hombres, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Y continúa diciendo entonces, es que no tengan miedo porque ustedes valen más que todos los pájaros del mundo. En tres ocasiones entonces, bien bonito el texto, como si fuese un número perfecto, tres. Nos está diciendo, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Va a haber una reacción entonces, porque los discípulos y los de la comunidad cristiana están teniendo una clase de vida con una calidad humana y espiritual que se nota el Espíritu Santo en ellos. Y eso ocasiona el escozor en los demás. Mucha gente se está convirtiendo. Muchos de ellos, aún pertenecientes a la sinagoga, comienzan a convertirse a la fe cristiana, en Cristo Jesús. Eso lo molesta más todavía a las autoridades. Pues entonces ellos tratan de detener esto y comienza una pequeña persecución entonces contra los discípulos. Pero Jesús quiere hacerles caer en cuenta que lo que Dios comienza, Dios va a proveer la gracia. Jesús en el momento de persecución más grande, cuando lo crucificaron, lo único que hizo fue bendecir. Cuando usted tiene amor puro y amor de Dios, aún en los momentos difíciles, no le va a salir odio, le va a salir amor de Dios, perdón, renovación. Y ellos lo van a experimentar en sus propias vidas. Por eso, este comienzo de Evangelio es no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Primero que todo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. El alma, sige, se dice en griego, no solamente habla de lo que nosotros hemos elucubrado con respecto que el alma es esto y no es lo otro. Para ellos es vida. Hay una vida biológica externa y una vida interna, que es la que te hace a ti quien tú eres. Tú no eres solamente la carne que llevas, tú eres más. Tienes soplo de Dios dentro de ti. Pues pueden matar tu cuerpo, pero no esa vida eterna que cargas en tu corazón, que llamamos el alma. Pero dice Jesús, teman pues más que cualquier cosa, teman a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. Wow, eso sí está difícil entonces. Algo que hay que aclarar que en mucho tiempo se pensó, el único que puede de verdad tirarte tu alma y tu cuerpo al lugar de castigo es Dios, porque tiene todo poder. No, lo repito, Dios no es el que puede arrojarte al lugar de castigo, alma y cuerpo. ¿Por qué no? Porque todo lo que Dios hace es vida. Yo he venido, dirá Jesús, lo mismo, fuente, esencia del Padre. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es Dios. Todo lo que crea es vida y bendición. Viene algo que entonces, si Dios
no se niega a sí mismo. Si Dios es todo vida, entonces Dios no va a ocasionar muerte o a poner la muerte como una solución. Pero ¿quién sí? El ser humano, y Jesús eh, le dijo a los discípulos, cuidado, cuidado, y le llamó mamón, mamona, y es el dinero. Cuidado, porque ese es terrible para el corazón humano. ¿Y saben ustedes entonces quién sí puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo? Esa hambre de dinero, esa hambre de poder malsano, esa hambre de querer destruir al hermano, a la hermana. ¿Dónde lo vemos? En uno de los 12, en Judas. Tuvo todo lo mismo que tuvieron los otros 11, pero Judas, la parte del dinero parece que fue mucho más poderosa. Se abrió el tarro de perfume y él dijo, se pudo haber vendido para darlo a los pobres, pero no, lo que quería era el dinero, robárselo. Y le puso precio a la cabeza del maestro. Así que aquí no tuvo que intervenir nadie en la relación con el, el acto de Judas. Judas le abrió la puerta a una fuerza negativa mundana que le quitó la capacidad de empatizar, de simpatizar con el amor de Cristo. Y ya ahora ya no amaba a Cristo, le estorbaba. Y por eso se pierde. Así que ese, mamona, las riquezas pueden llegar a ser terribles. Cuidado para todos nosotros, porque aunque tengamos poquito, a veces se nos revuelve el corazón. Se nos da otra comparación. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra sin el Padre. Fíjense en sus traducciones. Aquí yo cambié algo de la traducción que está en la de Jerusalén, que está bien traducida, pero le introduce una palabra que no está en el texto en griego. En el texto en griego dice, sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra sin el Padre de ustedes. Y la traducción que se utiliza en la mayoría de las Biblias dice, sin que lo permita el Padre. Entonces, ¿cuál es la diferencia que ha causado bastante pensamientos erróneos? Que entonces Dios es el que decide, hoy te vas tú, mañana el peludo, mañana la peluda, mañana este, mañana el otro. Y Dios no es Dios de muerte, es Dios de vida. Y lo que el texto en griego en realidad quiere decir no, no tiene nada que ver con el día de la muerte de una persona, que siempre decimos, Dios se lo llevó. Dios no necesita a nadie en el cielo. Dios necesita que tu misión la cumplas aquí en la tierra y que vivas a plenitud esa vida de Dios desde aquí, para que se te abra en tu corazón esa capacidad de vida eterna que no muere, que no la mata nadie. Cuando una persona es bien jovencita, dicen, necesitaba un ángel el Señor y se lo llevó. Esa manera de hablar pone a Dios como el enemigo. Entonces Dios está esperando el momento justo para él, pero injusto para ti. Cuando estás más contento, te da duro. Ese no es Dios. Dios no va en el momento de felicidad en tu familia, ay, te va un ataque cardíaco, ya te moriste, te fuiste. Eso no es Dios. Por eso, en la traducción correcta, sin embargo, de esos pajarillos que se venden por una moneda, ni uno solo de ellos cae por tierra sin la presencia del Padre. Y con eso quiere decir, Dios está pendiente de todos. Le duele a Dios un gorrión, un pajarillo. Y ustedes, dirá el texto más adelante, no tengan miedo por eso, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo.
Pero hay algo muy lindo también en esta comparación de los pájaros. Los pájaros, los gorriones, como los cuervos y otra clase de pájaros, no son animales puros en la mirada de la religión judía, porque son animales que dañan los sembradíos. Son capaces de ir a buscar la semilla sembrada para sacarla. Y entonces se daña la manera del futuro de este campo. Así que los consideran impuros. Pero Jesús nos dio un ejemplo con animales impuros y nos dice que Dios estará allí hasta por él. Porque así es tanto como santos y pecadores. El corazón de Dios está con nosotros. El corazón de Jesús, ¿a quién perdonó? ¿Solamente a los que no le pegaron o a todos? Perdónalos, plural, porque no saben lo que hacen. Lo que sale del corazón de Jesús es puro amor, perdón en el momento de dolor más terrible. Esa es la redención que nadie más puede darnos. El sacrificio perfecto con Jesús, con las manos abiertas, como si estuviera celebrando una Eucaristía, diciendo, perdónalos, Padre. Este es mi sacrificio para que todo quede perdonado. Oh, pues no podemos tener miedo entonces, porque según el texto y según lo que dice Jesús, Jesús nos considera de mucho valor, pecadores o santos, todos tenemos valor delante de Él, como los pajarillos, o usted y yo, o los pelos de su cabeza. Pero ¿qué vale un pelo? No vale nada. Pero se está diciendo el amor, la ternura y el cuidado. Un cuidado como de un padre, de una madre, Dios lo tiene contigo. Así que esta preparación es un poquito de prepárense, pero también sepan el amor eterno que Dios tiene por ustedes. Ustedes valen mucho para el Padre, valen mucho para Jesucristo. Entonces, este domingo es de darnos cuenta de esa dignidad que solamente se revela en aquel que nos amó con amor eterno y que quiere de nosotros vida en abundancia. Ahora, recuerde que Él no se quedó con el poder, lo entregó a los discípulos y les dijo por eso, vayan y prediquen, cuéntenle a los demás y yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Pues entonces, nosotros estamos llamados a la vida y a dar vida. La comunidad cristiana primitiva del tiempo de Mateo, año 80 en adelante, era una comunidad que estaba basada en la palabra de Dios. En ese momento no había Nuevo Testamento, solamente había el Antiguo, que lo escuchaban en la sinagoga. Ellos comenzaron a poner junto los dichos y hechos de Jesús, que también los comenzaron a meditar y a orar sobre ellos, sabiendo que esa lectura, que esa escritura era de Jesucristo vivo y resucitado, que alcanzó a perdonar nuestros pecados y a abrirnos un camino nuevo, divino en nuestro corazón, de vida en abundancia, vida fuerte, vida eterna. Pues hermanos, con confianza, buscar crecer entonces en la fe, en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento de la palabra. Hay un texto que quería compartir que está en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31 hasta el 35. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio hijo, dice el texto en esta traducción, el que no perdonó ni a su propio hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros en la cruz. ¿Cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? Ciertas traducciones usan la palabra estimar. El que no estimó
el que no se salvó, el que no nos negó ni a su propio Hijo. Antes bien, entendió el amor que Jesucristo tenía por nosotros y que el Padre también tiene por nosotros. Dios le pudo haber dicho: Jesús, ellos no te merecen. Todos son medio, eh, no tienen gracia. No te entregues, vente, yo te rescato. Pero Dios los ama tan profundamente que sabe que solo este amor puro puede romper ese ser desgraciados y darnos la gracia plena en Él. Así que el que no se ahorró a Jesucristo, el que no lo apartó, sino que le dijo: mi hijo, entiendo. Y entiendo porque los amo, entiendo porque tú los amas. Un amor perfecto. Entonces, versículo 33 de ese capítulo 8 de Romanos. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Jesucristo, el que murió con mucho amor y más aún resucitó? El que está a la diestra de Dios Padre y que intercede por nosotros. Él no nos va a condenar, lo que quiere es que nos convirtamos. Pero bien lo decía Jesús. Pero cuidado, recuerde a Judas, recuerde que cuando hay odio, uno le da lugar a una oscuridad en el corazón donde la vida del alma se extingue y eso no puede pasar en usted y en mí. Por eso hay algo muy lindo entonces. Sí hay esperanza, sí hay apertura de Dios siempre para nosotros. Versículo 35 de ese capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada, la muerte. Nada. En todo eso salimos más que victoriosos. Este es un llamado entonces a una vida plena. Nos está llamando el Señor a algo que es divino manifestándose entonces en medio de lo carnal. Por eso no tengan miedo. No tengan miedo de lo oculto. Saldrá a la luz. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No tengan miedo entonces, porque tú vales más que muchos pájaros. Dios los bendiga.